Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos el día de hoy, 11 de mayo del 2017, desde Villahermosa, Tabasco, en Tiempo Tabasco Noticias. Estamos para usted con información selecta para analizarla juntamente mi compañera Jenny Rodríguez Aguilar. ¿Qué tal, Octavio? Buenas tardes. Buenas tardes, Jenny. Y bueno, pues aquí empezamos con la información y la primera noticia del día es: hoy amanecimos con la noticia de que se va el secretario de Salud, Rafael Arroyo Yabur. Ya está confirmado por una declaración del mismo gobernador de que se va el secretario de Salud y que para el día 15 tentativamente tendrían, Jenny, la designación del sucesor, que en este caso se menciona podría ser Rommel Serna, que circunstancialmente es pinosuarista, miembro de la agrupación política que se sumó a la promoción de Núñez en campaña antes del 2012. O sea, es un miembro, es un amigo de él, pues. Ese es el grave problema de este gobierno, que está compuesto de muchísimos amigos, pero pues los amigos no todos califican. Desafortunadamente, con el perfil profesional y la experiencia administrativa que requiere una área tan sensible y tan importante como es la salud aquí en la entidad. Uno de los graves problemas que ha tenido el actual gobierno del cambio verdadero ha sido precisamente en el sector salud. Originalmente se acusaba, y con argumentos, de que esto era una herencia del gobierno anterior, o sea, de Andrés Granier y de Luis Felipe Graham. Pero a 4 años, en el 5.º año de gobierno, pues, para ser más concretos, las crisis todavía se siguen dando. Se va Rafael Arroyo, que entró por Juan Filigrana, un abogado que también amigo del gobernador, que nunca nadie entendimos por qué a un abogado lo pusieron al frente del sector salud, abogado que se peleó con trabajadoras sociales, con enfermeras, con los colegios médicos de cada uno de los hospitales del sistema de salud público en Tabasco, y entró por Ezequiel Toledo, otro amigo de don Arturo, pero que además es contemporáneo con él. El que se dormía se dormía en las entrevistas, y cuando le preguntabas, oiga, no, ¿cómo está el asunto de los hospitales y el desabasto? Decía, es que no hay inchumoch. Porque él es un hombre ya de edad, pues. Entonces, el asunto es que viene Rommel Serna, pinosuarista, a hacerse cargo de este desorden. Y aquí hay varios temas subsecuentes. Uno de ellos sería interesante saber, no lo vamos a saber de su boca seguramente, pero es susceptible de pensarse de que si se va don Rafael Arroyo Yabur, él está renunciando porque seguramente consideró que no tenía el soporte, el apoyo necesario de la actual administración para su trabajo. Y tú decías hace rato algo muy interesante en el previo, que hay gente como el doctor Arroyo que han trabajado toda una vida, que tienen un prestigio local, nacional, y que se involucran en la política y luego lamentablemente la política los mancha y los desacredita y los complica. Y entonces toda una vida de trabajo a veces queda en estos impases, ¿no? Sí, claro, profesionales. Y seguramente pues no encontró el doctor Yabur todo el apoyo que él esperaba encontrar para ejercer su labor como debería de ser, lo cual también evidencia, como segundo tema, una grave crisis al interior de la Secretaría de Salud. Esto es, hay un desorden político, hay un desorden administrativo en la Secretaría de Salud. Al 5.º año de gobierno no se ha podido resolver, y bueno, pues vamos a ver ¿Qué cambios viene a aplicar o a qué viene el señor, si es que acaso se confirma, el doctor Rommel Serna? Porque hoy la triste realidad es de que si usted va a un hospital para que le hagan una sutura, una mínima operación, una atención por alguna fractura, pues no tienen ni lo mínimo que se requiere para poderte atender, y todo te lo están endosando a ti. Que lo pongas tú, porque aunque tengas seguro popular, aunque seas trabajador del gobierno, no tienen los insumos en la Secretaría para atender los diferentes casos que se presentan. Te voy a comentar algo que es un dato relevante de la Coneval, que es una institución que se dedica a medir precisamente pues los indicadores de pobreza en este país, y contrario a lo que se diga, a lo que hemos estado leyendo constantemente, además por línea del gobierno en turno, de desacreditar al gobierno anterior y echarle la culpa de las ineficiencias de este gobierno,
Fíjate el dato tan relevante. En la disminución de la carencia por acceso a los servicios de salud, la cual pasó de 23.9 de 2010 a 18.2, o sea, de 540,800 personas a 120,000 personas en 2012. Es decir, hubo una disminución de 120,000 personas en esta condición. Es decir, sí hicieron trabajo en favor de la gente. Obviamente sí se presentaron indicadores todavía allí con un rango que se mantuvo en el rango en cuanto a la pobreza alimentaria, en cuanto a otros rubros, pero en materia de salud no se presentaron indicadores que nos reflejan que estaba operando bien el sistema de salud en Tabasco. Ha sido un argumento frecuente de este gobierno echarle la culpa al anterior. Desafortunadamente, no han tenido la capacidad para gestionar lo necesario en cuanto a equipos, porque todos los equipos que tienen estos hospitales, dicho sea de paso, y no me lo contaron, y no, yo los vi porque yo viví en el hospital. Han habido declaraciones en ese sentido, de que la aparatología está funcionando al 70% en los hospitales públicos. Mira, por ejemplo, ¿cómo se llama? El acelerador lineal, que es el que se usa para el tratamiento de radiación en personas con cáncer, ese se rompía, por meses rompiéndose. Yo lo denuncié en una radio, no me dejaron concluir mi denuncia, como ocurre en muchos medios de este estado, y hasta que no fue un grupo de señores y señoras que ya sintieron la presión por la falta de este tratamiento a denunciar en colectivo, que fue lo que provocó la caída de Filigrana, del otro secretario, que asumieron que efectivamente la partología en este estado no sirve y que de acuerdo con los médicos que trabajan en el servicio de salud pública aquí en esta entidad, me decían, Jenny, es que cada aparato tiene un ciclo de vida, un periodo de vida útil, y en el caso del acelerador lineal tiene que cambiar cada 10 años, por ejemplo, cada 5. Está el tomógrafo y están otros tantos. El tomógrafo, más. por ejemplo, ahorita no sirve. Entonces, pues obvio, el señor, yo estoy segura, cuidar su prestigio para él es importante, porque no lo construyes de un día para otro. No viven de esto ellos, ¿no? No viven de esto, definitivamente. Bueno, nosotros le queremos extender nuestro teléfono en la línea de WhatsApp, el 99 33 18 47 44, para que nos haga hacer el favor de hacernos llegar sus comentarios y nuestras direcciones electrónicas, Jenny. Pues es www.tiempotabascodigital, nuestra página.com, y nos puede buscar como Tiempo Tabasco en Facebook, Instagram y Twitter, en las 3 cuentas, las redes sociales más frecuentadas por todos nosotros. Sí, más allá de informarnos de que va a haber un nuevo secretario de Salud, ojalá nos informaran cuáles van a ser las acciones inmediatas para cerrar este gobierno en ese ámbito. Vamos a pasar a otra nota más. Mire, qué interesante, hoy se cumplen 27 años de la visita de Juan Pablo II a Tabasco. Tabasco, que tiene una historia, un origen político del siglo pasado, mediados del siglo pasado. Tomás Garrido Canaval fue un gran perseguidor, y así lo dicen sus biógrafos, autorizados y no, de la Iglesia Católica, pero hoy la Iglesia Católica en Tabasco, lo que sería la derecha en términos de práctica política, está cada vez más vigente, Jenny. Sí. ¿No? Y, por ejemplo, hoy usted puede encontrar de manera regular, común, habitual, que hay conferencias de sacerdotes y de laicos, miembros de la Iglesia Católica, que convocan, han venido aquí artistas incluso como Manuel Capetillo y otros más, que son promotores de esta religión. Hay conciertos musicales, ¿no? Sí. En donde llega mucha gente, porque la iglesia se ha modernizado en ese sentido. Hay medios de comunicación, estaciones de radio que tienen programas exprofeso para promover la fe católica en Tabasco. Si esto no ha sido un avance de la derecha, digo, entonces ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, a 27 años de la llegada del Papa, la Iglesia Católica se ha posicionado de una manera extraordinaria. Y reitero, lo de Tomás Garrido, la persecución, lo de los fieles, el derribar iglesias, altares, pues es una sombra, y una sombra negra para muchos, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí queda en la historia de Tabasco y en la memoria de quienes, como mi abuela, por ejemplo, que me contaba
esas anécdotas de aquella época, porque Tomás Garrido frecuentaba mucho Tapijulapa, ya tenía una Sí, casa. por supuesto. No, ya tenía una casa, y los inicios de nuestra máxima feria de los tabasqueños también fue opacada por las actitudes de don Juan, de don Tomás Garrido, al enamorar a las de aquella época embajadoras de su administración. O sea, hay muchas cosas oscuras en la figura de Tomás Garrido, pero bueno, pero la iglesia, pues, ¿Sabes, se está ¿sabes dónde se da el oponiendo contraste? también. En el hecho de que el actual, es un gobierno de filiación perredista que se supone que dentro de lo que es la ciencia política es de izquierda. Y si algo no tiene este gobierno, precisamente son características de izquierda. En el seno, en el corazón de este gobierno se ha dado un movimiento de la Iglesia Católica muy interesante. Sí, le ha Yo dado no diría mucha que voz. prohijado y promovido incluso, pero sí se ha dado, digo, en el respeto a las libertades, ¿va? Un crecimiento muy significativo de la Iglesia. Y eso está bien, porque las religiones, las que sean, y nosotros aquí somos muy respetuosos de las creencias de usted que nos hace el favor de escucharnos y compartir este espacio, Sí, claro. pero lo que llama la atención es de que, por ejemplo, hay temas, socialmente hablando, lo que son derechos humanos. Sí. Tenemos los matrimonios del mismo sexo, los matrimonios gays. Sí. Tenemos lo de la subrogación de vientres. Tenemos el debate de si se debe o no legalizar el aborto en Tabasco, como se ha hecho en otros estados, y en donde en el estado hay grupos que promueven estas iniciativas, y aquí en Tabasco nadie toca el tema, ¿eh? ¿Cómo no? Ni el Congreso, ni el gobierno, o sea, no lo tocan en favor de un debate, de un análisis, de socializarlo para conocer los diferentes puntos de vista, no se, o sea, se toca en todo caso, pero para impedir que esto se dé. Pues hay algunos foros donde yo he participado y precisamente he estado sacerdote católico, donde se ha hablado precisamente porque sí, pero sí tú está estás hablando legalizado. de medios de comunicación. Sí, Yo te hablo del claro. Congreso del Estado, que es el responsable de sancionar. Yo O te hablo del de la gobierno del dirección Estado. jurídica del O gobierno, del gobierno del Estado de Yo difundir. te hablo del DIF Tabasco, en donde estos temas nomás no le entran y no le entran. Coincido contigo en esa parte. Dicen que pues la pareja gobernante pues Ajá. no coincide, no le agradan estos temas. Coincido contigo en esa parte porque sí está legalizado el aborto por razones de violación y puede la persona, la menor de edad, acudir con sus padres y está legalizado. Y no le han dado la difusión necesaria para que se conozcan los derechos, porque aunque no estemos de acuerdo respecto a temas como estos, tampoco de manera personal, lo he platicado con mi familia, pero están obligados a difundir que ya se permite y cuáles son las causas y las razones por las que se permite por cuestiones de violación, ¿no? Y sí hay una pared con la que te topas, que es la Iglesia Católica, porque pues de acuerdo, hay grupos conservadores. El conservadurismo en Tabasco es impresionante. Pero particularmente sí hay una corriente allí en la Hasta iglesia. Hasta comunicadores, promotores de la iglesia existen, digo. Y a lo que voy es que me permites terminar la idea, sí. Es que no quieren, o sea, es cuestión de derechos humanos de las mujeres, es cuestión de decidir libremente sobre si quieren tener o no tener hijos, sobre las circunstancias en las que se dan ciertos temas como como es el vientre, como es la legalización del aborto, etcétera, muchísimos temas que pues son derecho de cada quien decidirlo, ¿no? Así es. Entonces, pues por lo pronto se cumplen 27 años de la visita de Juan Pablo II y Tabasco cada vez está más a la derecha que a la izquierda. Muy bien, vamos a pasar a un tercer tema, un tema que es una noticia nacional, que es un escándalo internacional, Jenny, que es la ejecución de miembros del ejército a civiles en el estado de Puebla. Sí. En el estado de Puebla, y nada más, y digo, no es por molestar, ¿verdad? Pero nada más quiero comentar cómo es posible que haya alguien como Rafael Moreno Valle que pretenda ser presidente de México con un estado tan convulsionado como el que dejó atrás, ¿eh? Sí. Tenemos... ya son públicos videos comprobatorios de lo que estamos hablando. Videos en donde se demuestra cómo el ejército detiene un vehículo
hace descender a 3 ciudadanos, los somete y les dispara y mata al menos a uno. Esto es increíble en un estado en donde hace rato alguien me decía, sí, pero es que eran delincuentes. No sabemos si eran delincuentes y aún si fueran delincuentes, yo quiero nada más recordarle a quienes nos hacen el favor de escucharnos, quienes pueden consultarnos posteriormente en nuestro canal de YouTube, quienes pueden comentarnos a través de nuestra cuenta de Twitter, de Instagram o del 99 33 18 47 44, que es nuestra línea de WhatsApp. Yo quiero recordarles que en este país existe lo que se conoce como la Carta Magna, que es la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que es el compendio de leyes que nos rigen. Y si en el Estado mexicano no se hace valer la Constitución, entonces vivimos en un caos absoluto. La autoridad, en este caso el Ejército, no podría arrobarse el derecho de ejecutar a nadie sin previo proceso judicial. Bueno, es que no se puede ejecutar. No se puede ejecutar, punto. Claro, o sea, tienes que, con aún al proceso no, delincuente, pues tienes que penado. llevarlo, claro, tienes Está que llevarlo a un penado, proceso. por supuesto. Y esto que estamos viendo en los videos, esto que verdaderamente conmueve la opinión pública nacional Sí, claro. e internacional, debe de preocuparnos mucho, porque el trasfondo de esto, en el estado de Puebla, aquí lo hemos comentado, en los últimos 4 o 5 años, lo que es la ordeña de ductos, Sí. lo que se conoce ahora como los famosos guachicoleros, esta actividad se potencializó casi al 1000% en apenas 5 años. Y esto ha generado que en el estado de Puebla hay una franja en donde esta sea una actividad principal y en donde está permanentemente el ejército haciendo rondines. Pero el ejército está llamado a combatir a las fuerzas del mal y no sabe cómo tratar a los ciudadanos, de tal suerte que hay denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos de que están violando la privacidad en los hogares, que están abusando de su autoridad, y esto de ejecutar civiles, bueno, pues es el extremo, es algo ya intolerable. Aquí este tema, este caso en particular que se dio en el estado de Puebla, nos recuerda lamentablemente los casos de Tlatlaya en el estado de México, en donde también el ejército repelió un presunto ataque, porque nunca se llegó a una conclusión, de 22 civiles, y ahí también hubo muertos. Y bueno, el caso de Ayotzinapa, en donde también se asume, porque tampoco tenemos una verdad oficial, se asume que el ejército reprimió a 43 estudiantes, los desapareció, y esta es la hora que nadie sabe nada, porque el gobierno, si hay muchas versiones de estos temas, es porque el gobierno no enfrenta inmediatamente a la sociedad civil y le informa con precisión, al menos que se vea presionado por diferentes grupos de organizaciones no gubernamentales. Pues sí, pero también hay que considerar que este grupo de ordeñadores de ductos ha puesto en riesgo la vida de muchísimas familias. Aquí en Cárdenas creo que fue el suceso más reciente de la explosión, precisamente a raíz de la ordeña de ductos, y hubieron muchísimos lesionados. Yo creo que aquí tiene que estudiarse el protocolo para atender la intervención, cómo deben de atender esta intervención de cuando del ejército, ¿no? Aunque ha habido muchos cuestionamientos, porque el ejército debería de estar atendiendo otras cosas, ¿no? Yo no sé si usted tiene alguna experiencia personal con el ejército mexicano asentado en nuestros municipios, pero sería interesante que nos hiciera el favor de compartirlo. Sí. Lo cierto es, al final, es de que lo que sucede en Palmarito, en el estado de Puebla, nos sacude a todos, sacude conciencias, preocupa, porque es el Estado mexicano, una vez más, incapaz de ofrecer garantías mínimas a los ciudadanos, que hoy, por lo menos en el Estado de Puebla, ya están lamentando la pérdida de personas, ¿no? Sí, por este tipo de situaciones. Y bueno, ahí queda, vamos a tratar de seguir con este tema más adelante, y lo que se pueda ir abonando a la opinión pública para tratar de dilucidarlo. Claro. Mientras tanto, Jenny, tenemos una cuarta nota. La cuarta nota, la de Sariñana, o ni un voto al PRI. Ni un voto al PRI piden artistas del Estado de México. Así es. Hay una iniciativa de la Organización Nacional Anticorrupción que convocó artistas del tamaño de Julieta, ¿cómo se llama Sariñana? No, sí, no es Julieta, ¿sí? No. Se llama?
Jimena Sariñana. Jimena. Gracias, Andrés. Como Andrés es joven, él sí sabe, está actualizado estos No, pero temas. es que hay gente, hay artistas que a mí particularmente no me gusta, viejito. O Bien. sea, A Jimena Sariñana, Víctor Trujillo, el famoso Broso, Tenoch Sí. Huerta, artistas importantes del teatro, de la televisión, del cine, que se unen para pedirle a los votantes del Estado de México que por favor, bajo ninguna circunstancia, le den un voto más al PRI de tus entretelas, a tu PRI, a tu expartidazo, Jenny. Nadie quiere al PRI, solamente tú y Gustavo de la Torre y Gina Trujillo. bueno, es que tu corazón moreno Pero te a ver, permite… ¿cómo podríamos pedir que sí voten por el PRI, Jenny? Mira, el viejo PRI se fue a Morena. Fíjate bien, Bartlett fue presidente nacional del PRI. Camacho fue funcionario de Salinas. Ricardo Monreal fue exgobernador de Zacatecas por el PRI. ¿Quién más te gusta? El propio AMLO fue dirigente estatal del PRI, pero cada que no le acomoden un partido va y crea otro, además que le está costando muchísimo dinero a este país mantener todos estos años de aspiración política de Andrés Manuel. Yo más bien creo que la gente se está empezando más tiene que estudiar más a las personas que se dedican a hacer política, porque el hecho, por ejemplo, que uno tenga una afiliación no te hace corrupto, No, por supuesto que no. ¿no? Claro. A ver, ¿tú podrías decirme que porque soy priista yo soy corrupta? No, claro que no. ¿Podrías decirme que no he cumplido en mis tiempos en que yo he estado atendiendo una actividad política, no he cumplido con mi responsabilidad? Para eso No. tendría que hacerse una revisión de cada No, caso, ¿no? No, fíjate que hasta este momento no hay quien me combata. Probablemente Bueno, como no soy monedita de oro, como muchos políticos. Hablamos de tu caso, pero en el caso del Estado de Sí. México, Jenny, Sí es- en el Estado de México, este es uno de los estados que sigue siendo bastión del PRI, Ajá. tiene 87 años en el poder y por supuesto que es muy importante en términos estratégicos porque es, creo yo, el segundo estado en mayor número de votación. Es decir, Sí. si aquel que aspira a ser presidente de la República gana en Veracruz, gana en Oaxaca, gana en el Estado de México y en el DF, ya tiene la presidencia, ¿eh? Entonces, ese es el sentido de esta lucha y es muy interesante el movimiento social que se está dando ahora con artistas, lo que necesariamente nos lleva a pensar, Jenny, ¿y cuándo en Tabasco se van a organizar los artistas, ya sea artistas plásticos, músicos, no conozco mucho si hay escritores, pero que opinen sobre política, no que pidan el voto o el no voto a alguien, sino que se involucren con la sociedad y que también participen en este tipo de debates. En un año vamos a tener elección constitucional en Tabasco. Y la gente tiene que visualizar bien la trayectoria que cada político que busque y que tenga una aspiración en el 2018, pues haya demostrado capacidad y haya demostrado honestidad, entre otras virtudes. Yo creo Claro. que aquí no es cuestión de partidos, sino de personas, y la gente está abriendo los ojos frente a esta realidad que vive México. Eso es lo que está sucediendo. Ya Claro. los partidos quedaron muy rebasados Por y ahora la supuesto. gente está votando por los individuos y sus Exacto. particulares trayectorias. Nosotros ya nos vamos. ¿Ya Le tan agradecemos rápido? ya tan rápido. Ya nos vamos. Le queremos agradecer mucho su participación. Claro. Todos estos programas que hemos estado grabando y todos los comentarios que nos han llegado, los vamos a leer en el post una vez que salgamos Sí. del aire, pero le agradecemos mucho sus comentarios, su participación. Hoy, ya en otro ámbito, para ponernos un poco de azúcar, ¿no? Hoy hay liguilla. Ayer se dieron los primeros encuentros de este proceso de la Liga MX. Tigres apaleó al Monterrey 4-1 y Santos cayó por el mismo marcador ante el Toluca. Los dos partidos estuvieron muy interesantes. Para el día de hoy se van a dar otros dos, el Morelia con Tijuana, yo no sé qué hace Morelia ahí, y Chivas Por ejemplo. Atlas. Y me da la impresión que mis Chivas les van a dar un palo. Tampoco es muy bueno el Atlas. El Atlas viene con una fuerza impresionante. De a Viene poco con vamos a ir todo. creciendo y ya vamos a tener nuestro propio titular encargado de la sección de deportes. Y a lo mejor yo nada más me dedico a pero hablar ¿por de qué? deportes que ¿Pero me por encantan. qué? Si tú y yo nomás estamos bien tú y yo. Yo no, que uno, ya no más aquí tú y yo. Pues gracias por tu presencia, Gracias. por tu colaboración. Gracias a ustedes. Y a Muchas los que gracias. gusten quedarse en la transmisión, ahorita regresamos. Sí, porque luego echamos chisme y batea, ra, 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 ra.